Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en su programa Fe Católica Viva. El día de hoy conversaremos con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, y hablaremos sobre Dios, sobre su existencia, sobre su ser, sobre quién es, cómo es que existe. Muchos hoy en día cuestionan la existencia de ese Dios, cuestionan si realmente hay un ser superior, cuestionan si realmente es una persona o es simplemente una energía, luz, fuerza. El día de hoy hablaremos sobre esas cosas con Monseñor Jorge de los Santos. Gracias, Monseñor, por estar aquí. Gracias, Luis, gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en este programa que semana con semana aquí estamos esforzándonos por transmitir algo que sea de interés para todos. Voy a comenzar con una pregunta que la respuesta va a ser muy corta y que es muy tonta para este programa, pero vale la pena empezar con una premisa sin darla por supuesta. ¿Dios existe, Monseñor? Dios definitivamente existe. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Bueno, es sencillo y al mismo tiempo complicado. Primero que nada porque aquí lógicamente interviene también la razón, pero al mismo tiempo la fe también interviene. Por medio de la razón, nosotros podemos llegar a concluir, sin lugar a equivocación, de que existe un ser supremo, un ser grandioso, un ser inteligente, un ser maravilloso. Pero ese es muy corto para llamarlo Dios. Entonces, por medio de la fe, es que nosotros creemos que ese ser maravilloso es el Dios, por ejemplo, uno y trino. ¿Prefiere comenzar por el lado de la razón o por el lado de la fe? Pues realmente deberíamos trabajar sobre la razón. Si vamos a argumentar, vamos sobre la razón, porque realmente la fe, en pocas palabras, es esto. Creemos en algo que no podemos comprobar, que no tenemos evidencia. O sea, en el momento en que lo comprobamos, pues ya no es fe, o ya es una certeza. Entonces, la fe no se basa en certezas, la razón sí. Entonces, nosotros por medio de la razón podemos probar que existe un ser supremo. Y por medio de la fe, nosotros lo llamamos ese ser supremo, Dios. El tratar de probar que Dios no existe a través de la razón, comenzando con la razón, ha sido un tema muy tratado por muchos filósofos ateos, por supuesto, tratando de probar la no existencia de Dios. Sin embargo, no llegan a razones conclusivas. Por otro lado, también filósofos cristianos, católicos, han intentado probar la existencia de Dios. Uno de ellos, y el que usted quiere desarrollar un poco más el día de hoy, es el gran Santo Tomás de Aquino. Díganos primero un poco, ¿quién fue Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás fue un grande, como tú lo dices, grande filósofo y teólogo de la orden de los dominicos en la Edad Media. Tiene su grandiosa obra teológica en la Suma Teológica, una capacidad enorme. Entre paréntesis, hablando de este personaje, él tenía capacidad, o sea, sus escritos son muy profundos y él usaba secretarios para que escribieran sus libros y tenía la capacidad de escribir, de dictar 3 libros al mismo tiempo. Distintos. Sí, distintos, diferentes secretarios, o sea, le dictaba lo que escribía a uno y mientras lo escribía le dictaba a otro, mientras lo escribía le dictaba a otro y luego continuaba así. ¡Wow! Eso es fuera de lo común. Sus libros son difíciles de leer. Muy difíciles, muy profundos. Y no tenía computadoras, ni internet, ni Twitter, ni Google. Ni Google decían para consultar. Bueno, Santo Tomás de Aquino intenta probar que Dios existe usando lo que se llaman las 5 vías, o las 5 maneras, o los 5 caminos para llegar a probar la existencia de Dios. Este programa estará bien filosófico aquí con el Señor. Sí, esperamos tratar de hacerlo digerible. La primera de estas vías, el primero de los caminos, el primero de los argumentos que desarrolla Santo Tomás de Aquino, y que en realidad él lo desarrolla en muchas páginas, pero que usted intentará explicárnoslo rápidamente el día de hoy. En la primera de esas vías. Lo que llaman la moción, o sea, que viene de movimiento. Y no nos referimos al movimiento de un lugar a otro, sino el paso
estamos hablando en tema filosófico, estamos en términos filosóficos. Entonces, sin meter la fe. Sin meter la fe, cabeza. solamente la razón. Entonces, aquí lo que trata de explicar, para llegar a la conclusión de que hay un ser supremo, empieza con este movimiento, el movimiento que existe sin lugar a dudas de potencia y acto. O sea, moverse de lo que es potencial a lo que es actual. Algunos tal vez no están familiarizados con estos términos. Potencia es algo que existe en posibilidad. Acto es algo que existe en realidad. Por ejemplo, se usa comúnmente este ejemplo. Yo creo que todos alguna vez hemos visto la estatua de la Pietà de San Miguel Ángel, maravillosa, esplendorosa, es tal vez la mejor de las esculturas que jamás se hayan hecho. La Pietà. Ese es el acto, o sea, ya es una escultura, ya es una realidad. En potencia era un pedazo grande de mármol. O sea, ese pedazo, esa porción grande de mármol tenía en posibilidad allí dentro esa escultura de la Piedad. Entonces, esa es la potencia, la posibilidad, y ya la escultura hecha es el acto. Quien hace pasar de la potencia al acto es lo que llaman el movedor, por eso se llama moción, el movedor, o en este caso el artista, el escultor. No existe artista, no existe, o sea, se queda el mármol como una pieza de mármol, nunca va a quedarse como, o sea, nunca va a terminar como la estatua de la Pietà. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el universo es una cosa maravillosa, que incluso algunos científicos lo explican, que el Big Bang, que al principio hubo una explosión. Ok, vamos a aceptar eso. Pero, ¿quién hizo ese movimiento de pasar de ese punto inicial, por ejemplo, del universo, o podemos hablar de cualquier de la creación, ese punto inicial a lo que actualmente existe? Dice, es el autor, es el que hace posible que pase de lo que era posible a lo que es una realidad. Entonces, todos tenemos, o sea, todos podemos ver en nuestra vida diaria cosas hechas, cosas reales, cosas terminadas, que empezaban en una potencia, o sea, en una posibilidad. Y dice Santo Tomás, yéndonos atrás siempre, desde el principio, al principio había una posibilidad, una potencia. ¿Cómo pasó a ser acto? Pues el ser que existía desde el inicio. Muchas gracias, Monseñor. Se nos acabó el segmento número 1. No le cambien, quédense con nosotros, faltan 4 vías más. Eso está bien interesante. Esto es Fe Católica Viva. La humanidad ha cometido graves errores. A las personas se les daba un trato inhumano, hasta se les mataba por tener la piel de otro color, por tener otras creencias religiosas, porque eran indeseados, desconocidos e indefensos. Pero con el tiempo estamos aprendiendo que todos somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, y que pasar por alto el valor de la vida, ya sea por odio o por indiferencia, es injusto. Que todos los seres humanos, sin importar su raza, su religión, sus capacidades o su etapa de desarrollo, tienen el derecho inalienable a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, el derecho de amar y ser amado. Apreciemos todos el valor de la vida humana, porque sabemos lo que es recibir un trato inhumano. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la existencia de Dios. Nos está explicando las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino para llegar a probar desde la razón la existencia de Dios. La primera, nos decía Monseñor, es el argumento del movimiento.
como este mundo es un mundo en constante movimiento, aun si creyéramos en la evolución y todo eso, lo que usted está diciendo es que si vamos hacia atrás, en algún punto tiene que haber un origen. Un No inicio. pudo haber comenzado de la nada, a menos que haya un creador de eso. Exacto, el que empezó todo de la nada es el que nosotros llamamos Dios, o es el ser supremo al que llega la conclusión, a la que le llega la razón. Así es. Esa fue la primera de las vías. La segunda, usted me decía aquí, la causalidad. La causalidad es algo parecido a la primera vía. Eso es lo que se refiere a causa y efecto. Causalidad, no casualidad, porque a veces confundimos la palabra. De causa, efecto. Es decir, todas las cosas tienen una causa. O sea, la realidad o lo que tenemos es un efecto de algo que fue causado. Si nosotros incluso, como tú dices en estos momentos, vamos a aceptar, porque de hecho la evolución existe. La diferencia entre los ateos y nosotros los cristianos al considerar la evolución es que los ateos dicen la evolución va caminando por sí misma. Nosotros decimos no, la evolución existe y va siendo guiada por el mismo ser que la creó. Decía un profesor mío, no es una evolución creadora, es una creación evolutiva. Exacto, así es. Entonces, todo lo que existe ha tenido algo que lo ha causado, algo que lo ha originado. Por ejemplo, la planta o un árbol lo causa la semilla y la acción de sembrar y la acción de... O sea, son causas que van a generar un efecto. Nosotros mismos somos el efecto de papá y mamá. Exacto. Si nosotros vemos todas las acciones, como efectos, como realidades, tuvimos una causa, algo que los causó, algo que los originó. Y de nuevo, si nosotros vamos para atrás, siempre vamos a tener necesidad de encontrar una causa de algo, una causa de eso que nosotros ya vimos, la causa anterior y la causa hasta llegar a un ser que tuvo que haber originado todo. O sea, siempre debe de haber un origen. Una causa primera. La causa primera, la que llama Santo Tomás, la causa primera. Esa causa primera es el ser que no fue causado, que existe por siempre, porque por eso es causa primera. Entonces, ese ser grandioso que toda razón y que toda filosofía y que todo científico acepta, es el que nosotros llamamos Dios. Llevamos 2, movimiento, causalidad. Causalidad. Número 3, necesidad. La necesidad. Santo Tomás reflexionaba un poco sobre el que nada en la creación es absolutamente necesario. O sea, lo contingente no es absolutamente necesario. Yo no soy absolutamente necesario. Si existo o no existo, tal vez cambiaría algo, pero no se acabaría el mundo. La flor en el jardín. La flor en el jardín, si existe o no existe, pues qué triste que exista o que no existiera una flor más, pero si no existe, no. La piedra en el cerro, para hacerlo un poco más. Exacto. Todo, o sea, en el aspecto de la creación o sea, el mundo tangible que nosotros tenemos, no es absolutamente necesario o indispensable. Entonces, esto que le da el ser, dice, entonces, si las cosas son, llega a la conclusión de que debería de haber un ser absolutamente necesario que le da el ser a las demás cosas. O sea, si este ente, para no mencionar tanto la palabra ser, porque es la palabra más apropiada, si este ser primero no da la existencia o no da el ser a las otras cosas, pues lógicamente las otras cosas no existirían. Entonces se llega, dice, nada es necesario nada es absolutamente necesario, excepto el primer ser, o sea, el primer origen. Porque si no tuviéramos el primer origen, entonces las demás cosas no existirían. Y ahí es donde se llega la necesidad, por eso se llama esa vía, la vía de la necesidad de que haya
un ser que haya dado el ser a las demás cosas. Y ese primero sí es absolutamente necesario, aunque los demás no sean necesarios. ¿Por qué el primer ser sí es necesario? Porque sin ese primer ser, entonces las otras cosas ya no existirían, ya no serían. Esta está un poco más complicada que las otras dos. Es por la palabra la filosofía utiliza mucho el verbo ser. O sea, el verbo ser tal vez es el verbo central de todo lenguaje humano. Y lógicamente en filosofía. De hecho, si nosotros vamos, recuerdas a la Sagrada Escritura, en el pasaje cuando Dios revela su nombre a Moisés, dice, yo soy el que soy. Esto también es una expresión bien filosófica, pero en pocas palabras dice, yo soy el que le dio el ser, o sea, el ser primero que le dio el ser a todas las cosas, el ser, lo que nosotros llamamos el ser absoluto. Y está un poco en relación de la necesidad, que usted decía que la segunda vía de la causalidad no era casualidad. Entonces la de la necesidad, de alguna manera, lo que nos quiere decir es que si las cosas que no son indispensables existen, serían solamente efecto de la casualidad. Pero como no es así, hay un ser que les da su necesidad, ese ser es el ser supremo necesario. Exacto, exacto. Y recuerden que de alguna forma nosotros estamos no probando la existencia, como dice Santo Tomás, la existencia al que nosotros llamamos Dios, pero la razón tiene el límite nada más de probar que existe un ser supremo, que existe un ser absoluto, que existe un ser primero, pero la razón no alcanza a dar el salto trascendente de que quién es exactamente él. Por eso decía, eso es lo que nos dice la fe. Si nos dice, la razón nos dice, existe un ser supremo, grandioso, la fe nos dice, es el Dios uno y trino. En 30 segundos, la número 4, solo me la menciona, no me la explica. Número 4, jerarquía gradual. Bueno, aquí se va a basar Santo Tomás en que nosotros vemos en el universo una jerarquía en la existencia, desde las piedras o de los seres que existen y que no tienen vida, hasta los seres espirituales. Y en eso se basa, y ya volvemos, no le cambien, esto es Fe Católica Viva. Trabajó en béisbol y jugamos en los domingos y no había tiempo para ir a misa. Cada vez que me he cambiado de casa, que me he mudado, no estoy en la misma parroquia, entonces decido que es más fácil no ir. Había un tiempo cuando pensaba que yo no podía hacer todo solamente y necesitaba regresar a misa. Cuando tuvimos hijos, me casé, tuve hijos, decidí que es muy importante tener esa base para la familia y para tener eso pues para los hijos. Con mi trabajo, con mi familia, mi esposa, mis hijos, todo tengo más amor, mi vida es más completo. Nuestra Virgen de Guadalupe nos está llamando a nosotros en particularmente como hispanos que regresemos como una familia a la casa de nuestro Señor Jesucristo y que lo honremos y estemos aquí con Él. Vengan a casa. Visiten católicosregresen.org. Me di cuenta que estoy embarazada. Me preocupaba mucho la reacción de mi familia. No me podía dar el lujo de ser madre. Tenía tanto miedo. Si estás preocupada por un embarazo inesperado, te podemos ayudar. Llámanos y te diremos dónde está el centro de ayuda para mujeres más cercano. Allí te ayudarán de manera gratis y confidencial. Si crees que estás embarazada, llámanos o escríbanos por correo electrónico. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estoy conversando con Monseñor Jorge de los Santos, de la Arquidiócesis de Denver, sobre la existencia de Dios. Nos está explicando las famosas 5 vías de Santo Tomás de Aquino para probar la existencia de un ser superior. Nos quedamos en la número 4, la jerarquía gradual. Usted decía que porque viendo a la naturaleza nos damos cuenta que todos los seres que existen, todas las cosas que existen,
no todas tienen el mismo valor, la misma jerarquía. Unas son más valiosas que otras. Así es como lo veía Santo Tomás. Dice, podemos ver, por ejemplo, de lo más esencial que forma parte de todo forma parte de la creación. En este sentido dice, por ejemplo, los seres que no tienen vida, las piedras, las cosas, hay muchos, en la actualidad nos rodea tantas cosas que no tienen vida, entre paréntesis, y el error grande de la humanidad actualmente es que confía demasiado en las cosas que no tienen vida. El dinero, las cosas materiales, la casa, pero bueno. Las cosas, el carro. Sí, primero lo que no tiene vida. Después un salto superior, o sea, un nivel superior de existencia es los seres que sí tienen vida, pero que no tienen movimiento. Por ejemplo, las flores, las plantas, todo lo que tiene vida y que no tiene movimiento, que es inanimado. Hay otro nivel superior en cuanto a jerarquía o en cuanto a nivel de existencia, importancia en la vida, es los que tienen vida y tienen movimiento, como son los animales, los perritos, todo eso. Luego hay otra jerarquía hay otro nivel más elevado, que somos nosotros. A pesar de que tenemos vida y tenemos movimiento, estamos en un nivel más elevado por tener alma y por tener razón. Y así va. Nosotros, entonces dice Santo Tomás a un cierto punto, ¿esto es lo máximo que existe? Dice, ¿cómo va a ser posible? O sea, no es posible que la jerarquía se detenga en el hombre. ¿Por qué? Primeramente porque el hombre ni pudo crear la vida, el hombre ni pudo crearse a sí mismo, el hombre ni pudo haber hecho el universo. Entonces la conclusión de Santo Tomás dice, esta jerarquía por fuerza debe de continuar, por fuerza. O sea, no se puede detener ahí, como muchos científicos lo mencionan, se quedan en el nivel así puramente existencial en lo pues que nosotros llamamos en lo creacional. Y entonces la teoría de Santo Tomás dice, arriba del hombre debe de haber algo. Y si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, pues puede ser los seres espirituales como son los ángeles. Pero incluso, analizando los ángeles, arriba de los ángeles debe de haber algo. Y llegamos a un punto superior, dice, debe de haber un ser superior a todos, un ser que va en la punta de la jerarquía. Es necesario que alguien esté en la punta o en el ápice, en el punto más alto de la jerarquía. Y ese punto lo llamamos Dios o el Ser Supremo. Llevamos 4, movimiento, causalidad, necesidad, jerarquía. Número 5, gobierno. Gobierno. Esto es también muy interesante. Dice que, y es muy evidente, y todos los científicos de aquí sí deben de estar absolutamente de acuerdo. Gobierno se refiere a cómo está perfectamente organizado todo. O sea, no es un caos. El universo no es un caos, el universo y nosotros mismos, nuestro cuerpo, la misma naturaleza, el mismo se rige a base de leyes y leyes que van siguiéndose puntualmente. Todo está perfectamente, a la palabra gobierno se refiere a organización, todo está perfectamente bien organizado. Y todos sabemos perfectamente por cuestión de razón y de lógica que las organizaciones no se hacen solas. No se hacen solas, necesitan por fuerza un organizador, por fuerza. Es como cuando participé en la última conferencia, que participé yo de Viviendo la Fe Católica, la conferencia arquidiocesana, hice mención algo de eso y puse una imagen de un tablero de control de un avión. Ya ven, yo creo que todos han más o menos, si no lo han visto, se han imaginado, han visto una fotografía de cuán complicado es, un montón de indicadores, de manómetros y de un montón de cosas, complicadísimo el tablero de control de un avión. Y les decía, imagínense que un científico intente decirnos, pues, ¿cuáles son los materiales que tiene este tablero de control? Pues tiene algo de
Aluminio, algo de fierro, algo de plástico, algo de vidrio, algo de cobre por los conductores. Ok, vamos a juntar todos los materiales con un poco de presión y de condiciones necesarias, a ver si solo se forma un tablero. Es imposible. Para hacer ese tablero tan complicado de un avión, necesitan ingenieros que lo hagan. ¿Por qué? Porque está todo, imagínense, si no fuera preciso, miles de vidas, millones de vidas correrían peligro los que andan viajando por avión. Entonces, eso es lo que es nuestra naturaleza, eso es lo que es la creación. Está perfectamente organizada que de tal forma necesita por fuerza, sin lugar a dudas, un organizador. Y ese organizador nos lo llamamos Dios. Se nos está acabando el tiempo, pero esas 5 vías nos prueban, como usted ha dicho antes, que existe un ser superior. Muchas religiones y lo que anda de moda hoy en día en el New Age, todo eso, es de que es una energía superior. No necesariamente que es un ser personal al que llamamos Dios. La fe, sin embargo, no solamente cree que existe una fuerza superior o una energía superior o un ser superior, sino que ese ser, esa energía, si usted quiere, es una persona a la que llamamos Dios. Exactamente, porque en este caso, si ya hablamos de fe, la fe va mucho más allá de la razón. O sea, como decía ahorita, la razón tiene un límite que ya más allá de probar que existe un ser superior, o como dicen unos, una energía superior, que en eso coincidimos, existe algo superior. Y entonces, ante ese límite viene el plus de la fe. Y la fe, como decíamos, pues es depositar nuestra confianza en algo que los católicos decimos, en algo que se nos ha revelado. Si se nos ha revelado, entonces pues, depositamos confianza en ese. Se nos ha revelado que Dios es uno en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe lo acepta y eso lo identifica como Dios. De alguna manera, el creer en una energía superior, en un ser superior, no me compromete en nada. Simplemente, ¿crees en Dios? Sí, creo que existe algo allá arriba, pero no me compromete, no me exige nada, no me pide nada, porque no es una persona, es simplemente energía que en algún momento inició las cosas, pero ya no se mete conmigo. Y que se queda lógicamente en el plano meramente bajo, humano, natural, mundano. A veces es hacer un Dios a mi imagen y semejanza, en lugar de ser nosotros imagen de ese Dios. Gracias, Monseñor. Gracias a todos ustedes. Y gracias a todos ustedes también. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en Fe Católica Viva.